El aire en la mansión de Coral Gables olía a lirios blancos y a una riqueza tan antigua como los robles que bordeaban la propiedad. Faltaban apenas unos días para la boda de Isabela Reyes, el evento social más esperado del año en la élite hispana de Miami, y cada rincón de la casa era un testimonio de opulencia. Candelabros de cristal reflejaban la luz del atardecer sobre mesas de mármol, y el murmullo de las conversaciones alegres se mezclaba con el tintineo de las copas de champán. Sin embargo, bajo esa superficie de celebración perfecta, una corriente de frialdad se deslizaba por los salones. Era una tensión casi imperceptible para los invitados, pero para Isabela era un grito silencioso que resonaba en su pecho. El escenario parecía sacado de un cuento de hadas, pero ella sabía que estaba a punto de convertirse en el teatro de una tragedia personal, un coliseo donde la justicia sería su única arma. Isabela se movía entre los invitados con una gracia ensayada, su vestido de seda color marfil acentuando una figura esculpida por la disciplina y el poder. Su sonrisa era una obra de arte diseñada para tranquilizar, para proyectar la felicidad que todos esperaban de la heredera del Imperio Reyes. Nadie podía ver la fractura en su alma, la tormenta que se agitaba detrás de sus ojos analíticos. Por fuera era la novia radiante, la futura CEO, que lo tenía todo bajo control. Por dentro era una estratega herida, moviéndose con la precisión de quien camina sobre un campo minado. Cada felicitación, cada abrazo, se sentía como una punzada de hipocresía. Mantenía la compostura, una fachada de acero pulido que ocultaba la devastadora verdad que había descubierto apenas unas horas antes, una verdad que había transformado su amor en cenizas y su corazón en un motor de fría venganza. La revelación había llegado en el silencio de la noche, en la soledad de su lujosa habitación. Buscando un documento de negocios en el maletín de Alejandro, su prometido, sus dedos rozaron un objeto desconocido, un segundo teléfono móvil. La curiosidad inicial se convirtió en un nudo helado en su estómago mientras lo encendía. Los mensajes con una mujer llamada Lorena no dejaban lugar a dudas. Vio fotos, leyó promesas de un futuro juntos y luego encontró el golpe final. La noticia de un embarazo, pero lo peor fueron los audios. La voz de Alejandro, la misma que le susurraba palabras de amor, ahora se burlaba de su ingenuidad, detallando con frialdad el plan para despojarla de su fortuna familiar después de la boda. El mundo de Isabela se derrumbó. El sonido de su corazón rompiéndose fue lo único que escuchó en la habitación insonorizada. Las lágrimas cayeron, calientes y amargas, sobre la pantalla que mostraba la traición. Se permitió un momento de colapso, un instante de dolor puro por el hombre que había amado y el futuro que le habían robado. Pero Isabela no estaba hecha de cristal. Sus lágrimas no tardaron en secarse, solidificándose en una furia gélida y una determinación inquebrantable. La novia traicionada murió en el suelo de esa habitación, y en su lugar se levantó una ejecutora. La idea de cancelar la boda y exponer el escándalo le pareció una victoria demasiado pequeña, demasiado ruidosa. No, su justicia sería silenciosa, metódica y devastadora. La ceremonia seguiría adelante, pero no sería una unión de amor, sino el primer acto de una venganza perfectamente orquestada. A veces, las peores traiciones nos obligan a descubrir de qué estamos hechos realmente, y si te identificas con esta sensación, suscríbete para que juntos sigamos contando historias de quienes se negaron a ser víctimas. El peso de la traición era una armadura invisible que Isabela llevaba bajo su vestido de seda. Regresó al salón donde la celebración continuaba, ajena a la guerra que se libraba dentro de ella. Cada risa, cada brindis, era ahora un eco distorsionado en sus oídos.
Observó a Alejandro, rodeado de admiradores, sonriendo con esa confianza depredadora que ella antes había confundido con ambición y ahora reconocía como pura codicia. Su corazón ya no dolía con la punzada aguda de la pena, sino que latía con un ritmo frío y metódico, el tambor de una marcha hacia una justicia que él nunca vería venir. Se acercó, le ajustó la corbata con dedos firmes y le ofreció una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él la besó en la frente, un gesto que ahora se sentía como el toque helado de una serpiente, y le susurró lo afortunado que era. Isabela simplemente asintió, convirtiendo su náusea en un arma de paciencia. La máscara que se vio obligada a usar era pesada, asfixiante. Tenía que interpretar el papel de la novia enamorada mientras su mente catalogaba cada mentira, cada gesto calculado de su prometido. El recuerdo de su voz en esos audios, burlándose de su amor, era una tortura constante. Se preguntaba cómo había podido ser tan ciega, cómo la necesidad de sentirse amada por quien era, y no por su apellido, la había convertido en un blanco tan fácil. La injusticia de todo aquello era un fuego que la consumía por dentro, pero en lugar de dejar que la destruyera, decidió usarlo como combustible. A veces, las máscaras que usamos para sobrevivir ante el mundo se convierten en el rostro de nuestra propia fortaleza. Si alguna vez has sentido el peso de ocultar una verdad dolorosa para poder luchar, suscríbete para que juntos sigamos contando las historias de quienes encontraron el poder en el silencio. Su mente viajó en el tiempo, a un año atrás, a la gala benéfica, donde sus caminos se cruzaron por primera vez. Alejandro no era como los demás. Mientras otros hombres se acercaban a ella con un interés casi reverencial por su estatus, él la había abordado con una pregunta sobre su estrategia de inversión en mercados emergentes. La desafió, debatió con ella y, por primera vez en mucho tiempo, Isabela se sintió vista no como la heredera, sino como una mente brillante. Él parecía fascinado por su inteligencia, no por su cuenta bancaria. Esa noche hablaron durante horas, aislados del ruido del evento, construyendo en su pequeña burbuja la base de lo que ella creyó que era una conexión genuina. Él había sido un maestro del engaño desde el primer momento, tejiendo una red de admiración intelectual para atrapar su corazón vulnerable. Recordaba con una claridad dolorosa un atardecer en Key Biscayne, semanas después de conocerse. Caminaban por la orilla y él se detuvo para mirarla a los ojos. Le dijo que veía la soledad que la rodeaba, el peso del imperio que algún día heredaría. «Yo no quiero nada de lo que tu padre construyó, Isabela», le había dicho con una sinceridad que ahora sabía que era puro veneno. «Solo te quiero a ti. Quiero construir algo nuestro juntos». Esas palabras habían sido el bálsamo que su alma anhelaba escuchar. Le había creído, le había entregado su confianza y su amor, sin saber que cada promesa era un ladrillo más en la prisión que él estaba construyendo a su alrededor. Ese recuerdo, que antes era su refugio más preciado, se había convertido en la prueba más cruel de su propia ingenuidad, un fantasma que la perseguía en los salones de su propia casa. La figura de su padre, Ricardo Reyes, siempre había sido un coloso en su vida, un hombre visionario en los negocios, pero emocionalmente tan distante como una estrella. La crió para ser su sucesora, enseñándole sobre finanzas, estrategia y la implacable naturaleza del poder. Le dio todas las herramientas para dirigir un imperio, pero nunca le enseñó a proteger su propio corazón. Isabela creció bajo la sombra de su leyenda, siempre esforzándose por ganar una aprobación que se manifestaba en cifras y porcentajes, no en abrazos. Esta hambre de una conexión genuina, de un afecto que no estuviera ligado a su rendimiento, fue la grieta en su armadura por la que Alejandro se había deslizado con tanta facilidad.
Él le ofreció la calidez que su padre nunca pudo, y ella la aceptó sin cuestionar, desesperada por sentir que era valiosa más allá de su apellido. Ahora, mientras planeaba su contraataque, Isabela sentía que por fin estaba honrando la verdadera herencia de su padre. No se trataba solo de proteger la fortuna familiar, sino de encarnar la astucia y la fuerza que él siempre había admirado. Ricardo Reyes despreciaba a los parásitos y a los oportunistas por encima de todo. Él le había advertido una vez que en su mundo la mayor vulnerabilidad era la confianza ciega. En ese momento ella no lo entendió. Ahora sus palabras resonaban con la fuerza de una profecía. La venganza de Isabela no era solo por su corazón roto, era un acto de lealtad al legado de su padre, una demostración de que la leona que él había criado no sería devorada por un chacal disfrazado de príncipe. Estaba a punto de demostrarle al mundo y a sí misma que era, sin lugar a dudas, la hija de su padre. Esa misma noche, después de que el último invitado se marchara, hizo una llamada. Al otro lado de la línea, la voz grave y tranquilizadora de Ricardo Vega, el abogado que había sido la mano derecha de su padre durante 40 años, respondió con la formalidad de siempre. «Señorita Reyes, ¿ocurre algo?» Isabela respiró hondo, y con una calma que la sorprendió a sí misma le dijo, «Ricardo, necesito verte. Es urgente y nadie puede saberlo». Se reunieron en la biblioteca de la mansión, un santuario de caoba y cuero que olía a viejos secretos y a poder. Le contó todo, sin derramar una sola lágrima, presentando los hechos con la precisión de un informe de negocios. Vio la conmoción en los ojos del anciano abogado, seguida rápidamente por una furia protectora que le recordó a su padre. Ricardo Vega escuchó en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando Isabela terminó, no hubo preguntas sobre sus sentimientos ni palabras de consuelo. Hubo una sola pregunta, directa y al punto. ¿Qué quieres que haga? En ese instante, Isabela supo que había tomado la decisión correcta. No necesitaba compasión, necesitaba un aliado. Juntos, en el silencio de la noche, comenzaron a trazar el plan. La estrategia era audaz y compleja. Permitir que la boda se llevara a cabo. Dejar que Alejandro creyera que su plan estaba funcionando, mientras ellos construían una jaula legal y financiera a su alrededor. El primer paso fue la creación de un poder notarial falso, uno que le daría a Alejandro la ilusión de control, y la instalación de un sistema de grabación de audio y video de última generación en la oficina que ella le regalaría como presente de bodas. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Durante la cena de ensayo, Alejandro se levantó para hacer un brindis. Sostuvo su copa, mirándola con una devoción perfectamente actuada, y habló de su amor, de su admiración por su fuerza y de cómo se sentía el hombre más afortunado del mundo por unirse a la familia Reyes. Los invitados aplaudieron, conmovidos por sus palabras. Isabela tuvo que sonreír, levantar su copa y mirarlo a los ojos como si él fuera el centro de su universo, mientras cada palabra que salía de su boca era una mentira que le quemaba la piel. Sintió el impulso de ponerse de pie y proyectar los audios para que todos escucharan al verdadero Alejandro, pero se contuvo. La victoria pública sería ruidosa y efímera. La suya sería silenciosa, privada y absoluta. Más tarde esa noche, sola frente al espejo de su habitación, se quitó el maquillaje y la sonrisa falsa. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la novia ingenua y enamorada. Sus ojos, antes llenos de sueños, ahora reflejaban una determinación gélida. Había un dolor profundo, sí, pero ya no era un ancla que la hundía. Se había transformado en una piedra de afilar, puliendo su resolución hasta dejarla cortante como un bisturí. Es en ese instante, cuando el dolor amenaza con quebrarnos por completo,
que descubrimos la verdadera materia de la que estamos hechos. Apoya este canal suscribiéndote para que la voz de quienes se negaron a caer y se reconstruyeron desde las cenizas siga resonando con más fuerza. Isabela se prometió a sí misma que saldría de esto no como una víctima, sino como la arquitecta de su propia justicia. La presión externa comenzó a aumentar. Impaciente por poner sus manos en el capital de la familia, Alejandro empezó a presionar sutilmente. Durante el desayuno, 2 días antes de la boda, le presentó los documentos para una inversión infalible en un fondo de cobertura en el extranjero, una oportunidad que, según él, no podían dejar pasar. Le pidió que transfiriera una suma considerable de dinero como gesto de confianza en su futuro socio comercial y de vida. Era el primer movimiento de su plan para desviar fondos, y llegó antes de lo que Isabela había anticipado. Su corazón martilleó contra sus costillas, pero su rostro permaneció sereno. Sabía que cualquier vacilación podría despertar sus sospechas, por lo que tenía que actuar con una naturalidad impecable. Con una sonrisa tranquila, Isabela tomó los documentos y los revisó superficialmente. Luego, colocó su mano sobre la de él y lo miró con una dulzura calculada. «Mi amor, por supuesto que confío en ti más que en nadie», dijo, su voz suave como el terciopelo. «Pero esto es un gran paso. Hagámoslo como se debe. Después de la boda, después de la luna de miel, cuando seamos oficialmente el señor y la señora Vargas, será nuestro primer gran proyecto como matrimonio. Quiero que sea perfecto». Usó su propia arrogancia en su contra, apelando a su deseo de formalidad y de hacer las cosas a lo grande. Por un segundo, vio un destello de frustración en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por una sonrisa de satisfacción. Él accedió, convencido de su total sumisión. Isabela había ganado la primera escaramuza, sintiendo el escalofrío de caminar sobre el filo de una navaja. El día llegó 6 meses después de la boda, no en un juzgado ruidoso ni en una sala de juntas llena de abogados hostiles, sino en el silencio minimalista de la oficina principal de Empresas Reyes, un espacio que ahora llevaba la inconfundible huella de Isabela. El cromo y el cristal habían reemplazado la caoba y el cuero de su padre, reflejando una nueva era de transparencia y frialdad calculada. Alejandro entró con la arrogancia de un conquistador, creyendo que aquel era el día de su coronación final. Sobre la inmaculada mesa de cristal, un solo sobre de Manila esperaba. Con una calma que lo desarmó, Isabela se lo deslizó. Eran los papeles del divorcio, tal como él los había estado exigiendo veladamente durante semanas. El último paso para consolidar el control que creía haber obtenido a través del poder notarial que ella le había firmado. Cegado por la inminencia de su victoria, Alejandro se permitió el lujo de regodearse. Mientras revisaba los documentos con una sonrisa de suficiencia, comenzó a hablar, su voz llenando el espacio con el veneno de su traición. Detalló con orgullo cómo había utilizado el supuesto fondo de cobertura para desviar millones de dólares a una cuenta en las Islas Caimán, un nido que había preparado para él y para Lorena. Se burló de la facilidad con la que ella había caído en su trampa, de cómo su necesidad de amor la había convertido en la marioneta perfecta. Isabela no lo interrumpió. Lo dejó hablar, escuchando no con el corazón de una esposa traicionada, sino con la paciencia de una fiscal que acumula la confesión final de un criminal. Cada palabra que él pronunciaba era un clavo más en el ataúd que él mismo había construido. Con un gesto teatral, tomó una pluma de oro de su bolsillo y firmó los documentos con una floritura. Empujó los papeles de vuelta hacia ella, su mirada cargada de un desprecio triunfante. «Fue un placer hacer negocios contigo, cariño»,
dijo, el término de afecto convertido en el insulto final. Creía que con esa firma se apoderaba no solo de una fortuna, sino del legado de los reyes, humillando a la mujer que pensaba que era demasiado inteligente para ser engañada. Se reclinó en la silla, esperando verla derrumbarse, esperando una última súplica o una explosión de lágrimas que sellara su dominio. Pero Isabela permaneció inmóvil. Su rostro era una máscara de serenidad, sus ojos fijos en él, con una intensidad que por primera vez le provocó un escalofrío de incertidumbre. Ella no recogió los papeles. En su lugar, una pequeña luz roja, casi imperceptible, se encendió en la base de su monitor. El poder notarial que firmaste era una falsificación, Alejandro, dijo con una voz tranquila, pero que resonó en la oficina como un trueno, diseñado por Ricardo Vega para darte la confianza de mover el dinero a una cuenta que nosotros controlamos desde el principio. Y cada palabra que acabas de decir, cada detalle de tu fraude, ha sido grabado. El color desapareció del rostro de Alejandro. Su sonrisa se congeló en una mueca de horror. Isabela se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz ahora un susurro cortante. Creíste que me estabas robando mi fortuna, pero lo único que lograste fue devolverme a mí misma. En ese momento, la justicia no fue un grito, sino una sentencia silenciosa. Como si fuera una señal, las puertas dobles de la oficina se abrieron sin hacer ruido. Dos hombres y una mujer, vestidos con trajes oscuros y con la inconfundible autoridad de agentes federales, entraron con una eficiencia implacable. No hubo dramatismo, solo el sonido metálico de unas esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Alejandro. Su rostro, antes lleno de arrogancia, era ahora un lienzo de pánico y pura incredulidad. Isabela no sintió una oleada de alegría vengativa, sino una profunda y tranquila liberación. Vio cómo se lo llevaban, no como a un monstruo, sino como a un error de cálculo que finalmente había sido corregido. Mientras la puerta se cerraba, se dio cuenta de que su verdadero patrimonio nunca había estado en los números de una cuenta bancaria, sino en la fuerza inquebrantable que acababa de redescubrir. Con Alejandro y Lorena enfrentando a la justicia, una calma profunda se instaló en la vida de Isabela. Asumió oficialmente la presidencia de Empresas Reyes, no como una heredera que recibe su derecho de nacimiento, sino como una líder forjada en el crisol de la traición. Su primera acción fue transformar la cultura corporativa, reemplazando la vieja guardia de su padre por un equipo joven y dinámico que valoraba la ética y la transparencia por encima de todo. Los pasillos que antes resonaban con el eco del poder autoritario, ahora se llenaban de colaboración y respeto. Isabela no solo había salvado el legado de su familia, lo estaba redefiniendo, construyendo un imperio sobre una base de integridad inquebrantable, demostrando que la verdadera fortaleza no radica en la invulnerabilidad, sino en la capacidad de reconstruirse sobre cimientos más sólidos y justos. La fortuna que recuperó, el dinero que Alejandro había intentado robar, se convirtió en la semilla de un propósito mucho mayor. Isabela canalizó cada centavo en la creación de la Fundación Reyes, una organización dedicada a ofrecer apoyo legal y psicológico a mujeres víctimas de estafas emocionales y financieras. No quería que su historia fuera simplemente un relato de venganza, sino un faro de esperanza. Se involucró personalmente, compartiendo su experiencia no desde un pedestal de poder, sino desde la vulnerabilidad de quien había conocido el abismo de la humillación. Descubrió que al transformar su dolor en una herramienta para empoderar a otras, su propia herida comenzaba a sanar de una manera que nunca creyó posible. Su nueva filosofía de vida era clara. La verdadera riqueza no estaba en lo que se acumulaba, sino en el impacto positivo que se dejaba en el mundo.
El amor volvió a su vida de forma inesperada, no con la intensidad de un huracán, sino con la serenidad de un amanecer. Lo conoció en una galería de arte, un arquitecto llamado Mateo, que se sintió atraído por su análisis de una escultura antes de saber quién era ella. Él no veía a la heredera ni a la CEO, sino a la mujer de mente brillante y espíritu resiliente. Con él, Isabela aprendió a ser vulnerable de nuevo, pero de una manera saludable y equilibrada. No había máscaras ni fachadas, solo dos personas construyendo un puente de confianza ladrillo a ladrillo. Mateo no quería nada de su mundo, solo quería ser parte del suyo, admirando la fortaleza que ella había encontrado en sus propias ruinas y celebrando la mujer en la que se había convertido, no a pesar de sus cicatrices, sino gracias a ellas. 2 años después, una tarde soleada en Key Biscayne, Isabela caminaba por la misma orilla donde una vez le habían prometido un amor falso. Ahora, de la mano de Mateo, el recuerdo ya no dolía. Era solo un eco lejano de una vida anterior. Un periódico en un banco cercano mostraba una pequeña nota sobre la sentencia final de Alejandro y Lorena, un capítulo definitivamente cerrado. Ella sonrió, no con triunfo, sino con paz. Su fundación había ayudado a cientos de mujeres y su empresa prosperaba bajo su liderazgo compasivo. Su historia nos enseña que las traiciones más oscuras pueden iluminar nuestro verdadero camino. Si crees en el poder de la resiliencia y quieres seguir escuchando cómo las personas convierten sus batallas en victorias, suscríbete para que juntos podamos seguir amplificando estas voces.